Buenos días a todos, bienvenidos a Bolivia Political Crossroads. Buen día, Ernesto. Buenos días, ¿cómo te va, Paul? Bien, bienísimo. Qué bueno. Bueno, hoy es sábado, 19 de septiembre de 2020. La noticia bomba, supongo, de esta semana es el anuncio de la presidenta Yanine Áñez de que decidió bajar su candidatura. Supongo yo, con el fin de no dejar que se disperse más el voto entre los candidatos no masistas. Y bueno, creo que a mí me tomó por sorpresa. Y creo que a la mayoría de la gente, no sé cuál fue tu reacción. No, a todos. Bueno, yo creo todos. que a base de las conversaciones que hemos tenido, te habría sorprendido, ¿no? Sí. También me sorprende la reacción de los otros candidatos, porque uno supondría que habría o iba a haber alguna alianza o un pacto, algo ahí, y parece que no ha sido el caso. Hablando un poco antes de empezar la grabación entre nosotros dos, si a alguien le fortalece esta decisión ha sido a Camacho. Y yo lo veo de esa forma, que no le ayuda mucho a Mesa. Y eso a mí honestamente me preocupa. Si su objetivo de dejar de ser candidata de Áñez fue quitarle fuerza al MAS el día de las elecciones, el 18 de octubre, como que no sé si funcionará, o cómo lo ves. No, yo creo que, a ver, hace una semana, en realidad, no, con mañana va a ser una semana, vimos una encuesta de una empresa que tiene como nombre, como segunda parte, no, mercados, no me acuerdo cuál es la primera palabra, pero termina con mercados, marcas y mercados, una cosa así. Esta encuesta que salió en diferentes medios de comunicación, en Unitel, yo la revisé con cierta calma porque a veces es difícil, mientras están hablando en el programa, ver con calma, ¿no? En realidad, estos señores habían hecho encuestas desde diciembre hasta ahora, lo que está muy bien porque entonces ya puedes ver las tendencias y son números consistentes porque es el mismo sistema el que usan para hacer la encuesta. Entonces, yo me di cuenta de una cosa que me llamó mucho la atención y lo digo ahora porque no vi mencionado eso yo entre los comentarios. A ver, uno de los temas que yo vi que hace una semana era una disputa entre los comentaristas era el 21% del voto indeciso. Y te digo, es natural que sea disputa porque yo recuerdo que una de las periodistas en Unitel decía, esto es una cifra muy alta y como hay 21% de indecisos, es muy difícil saber el resultado final porque Dios solo sabe dónde van. No, el que le contestó a esta periodista fue el encargado de la empresa, el encargado de hacer los números. Y el encargado dijo, lo que hacemos, porque hay los números, primero de la encuesta, donde aparecen los indecisos, pero después se borra el número de indecisos, de votos blancos y de votos nulos. Y al borrar aparece lo que se llama voto válido, ¿no? Ajá. Entonces, pero para calcular el voto válido tienes que distribuir, sobre todo los indecisos, en algún punto, en algún lugar los tienes que poner. El encargado de la encuesta dijo lo siguiente y me pareció razonable cuando lo escuché. Él dijo, lo que pasa es que nosotros hacemos el cálculo de votos válidos, porque como son indecisos, tenemos que adivinar. Entonces te preguntan a ti y te dicen, ¿tú dónde vives? Entonces tú respondes, vivo en el Alto. Digamos, ya, perfecto. Luego, ¿por quién vas a votar? No sé todavía. Luego te preguntan, ¿y qué haces? Yo soy micrero. Sí. Hablamos de esto la semana pasada. A base Entonces, te crean un perfil y a base de tu perfil, entonces hacen una suposición hacia dónde iría tu voto. Ajá. Así es. Pero esa es una manera de hacerlo, ¿no? Yo vi una cosa que
para mí más clara que eso, digamos, que tanta adivinanza. Estos señores de esta encuestadora hicieron una última encuesta en febrero. Cuando digo última, es última antes de la pandemia. Y la siguiente después de la pandemia era julio, ¿ya? Y en medio de esto ocurren cosas, pues, o sea, los resultados de febrero con los de julio tienen un par de cosas similares y tienen un par de cosas absolutamente diferentes. ¿Qué es lo similar entre febrero y julio? La votación del MAS, porque la votación del MAS varía en este momento, no sé cuánto, pero varía muy poquito, digamos, ¿no? Hacia abajo y hacia arriba, 1 punto o 2 puntos, que no causan un cataclismo, digamos, ¿no? Y lo mismo ocurre con la votación de mesa, ¿no? Varía un poco, pero no varía, otra vez, no es cataclísmico, digamos, ¿no? Lo que sí varía es la curva de los indecisos, porque es una curva, realmente es una subida como la canción Stairways to Heaven, así, ¿no? Una subida bárbara hacia el cielo, ¿no? Entonces, ¿cómo pues va a ser 9 y en julio aparece 21? ¡Qué barbaridad! ¿Qué ha pasado aquí? Entonces, esa es la curva que más claramente sube, digamos, ¿no? Y luego hay unas curvas que bajan, que para mí responden a la subida, que son las dos curvas, una es la de Yanine Áñez y la otra es de Camacho. Entonces, la de Camacho cae más claramente al principio, la de Yanine no cae tan claramente, sino en el tiempo, y luego cae, y las dos caen mucho. Entonces, cuando tú ves que ha habido una subida de 11% o 12% del 9 al 21, y ves la caída de Camacho y de Yanine en el periodo febrero-julio, más o menos son casi matemáticamente lo mismo, ¿no? Entonces, yo llegué así de esa manera a la conclusión de que los indecisos son esos. Son gente que querían votar por Yanine o querían votar por Camacho, pero que se decepcionaron. Por Camacho, por las grabaciones y por las aduanas que se empezaron a negociar con Pumari, y por la Yanine, por la terrible corrupción que ha tenido su gobierno. Y yo creo que básicamente es la corrupción. Yo no creo que tanto el tema del manejo de la pandemia. Y si algo tiene que ver la pandemia es por la corrupción de la pandemia. Digamos. Pero yo creo que ahí esa caída genera esos indecisos. Entonces, mi conclusión es de que si esos indecisos, el 21%, que no sería el 21, sería realmente el 11%, ¿no? Son de ellos dos. Esos no van a ir nunca al MAS, porque ese voto es, claro, ese voto es cerrado de la derecha, digamos, ¿no? Entonces, no va a migrar a MAS, pero son indecisos porque tampoco quieren irse con Mesa. Con Mesa. Claro. Si fue regañadientes en octubre pasado, Claro, no peor quieren, ahora. claro, no quieren por nada irse con Mesa, ¿no? Pero claro, la decepción de estos dos candidatos hace que los tipos digan, yo no sé por quién voy a votar. Porque es real, yo creo que eso no es mañudo, son verdaderamente indecisos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo creo el efecto de lo que ha pasado de la renuncia de la Yanine? La Yanine estaba yendo en picada hacia abajo. Hacia abajo. Después veremos por qué renunció, pero estaba yendo en picada. Entonces, la mujer salta del avión antes de que se estrelle con el suelo el avión y trata de ver si se abre el paracaídas o no se abre el paracaídas. En este momento está jaloneando las cuerdas del paracaídas. Salió, pero ya salió del avión. Ahora, la pregunta es, ¿el avión vuelve a agarrar vuelo, ¿no? Esos votos, ¿a dónde se van a ir, digamos, ¿no? En la analogía. Entonces, es verdad que no son tantos votos, pero son nomás, porque estamos hablando de 7, 8%, es un montón de gente, ¿no? Entonces, como esos votos son muy afines a la derecha y no son del MAS y están todavía inciertos de irse a Mesa, es mucho más fácil que vayan donde Camacho, es mucho más fácil, ¿no? Sobre todo en un momento en que Camacho está de subida, ¿no? Porque también en las dos últimas encuestas de esta semana hemos visto eso, ¿no? Hemos visto que está subiendo Camacho, ¿no? En alguna encuesta un poco más que en la otra, pero la tendencia de Camacho es de subida, la tendencia Ha de recuperado Yanine. algo así. Claro, entonces lo que ocurre es que finalmente hay una conclusión para mí clara en todo esto, ¿no? Para mí Camacho ya es un vencedor en esta elección. Yo creo que si él ahorita se duerme y las cosas, y se da una votación como la que se daría en este instante, yo creo que él
tiene una buena razón para tomarse una copa de vino y sentirse ganador, por dos razones. Primero, porque Santa Cruz es un departamento muy grande y él acaba siendo el líder más importante de Santa Cruz. Sí. Si no, no diremos el único líder, pero casi, Paul, porque no veo otro que destaque como él, ¿no? Entonces, si él es casi el único líder visible en Santa Cruz, tiene un poder muy grande. No, no es poca cosa. No, no es poca cosa. O sea, ese es un poder muy grande, ¿no? Tiene un poder en dos sentidos, además. Cuidado, ¿no? Tiene un poder en las cámaras, que ese es lo formal en la democracia, es la Cámara, ¿no? Va a tener una presencia importante en diputados, menos importante en senadores, pero en la Asamblea va a estar presente con buen número de gente, que en última instancia va a definir cosas, porque si quieres aprobar una ley y el presidente no tiene mayoría, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a tener que hablar contigo, pues, ¿no? Entonces, ahí está Camacho esperando a que vengan estos a pedirle, por favor, conversaremos, aprobaremos esto, el otro, y Camacho decide sí, no, él va a subir el brazo o va a subir el dedo o bajar el dedo. Casi es el dueño del país, en lo formal, en el funcionamiento de la Asamblea. Pero hay una cosa que en Bolivia se convierte en tremendamente importante, ¿no? Y tú ya lo has visto porque vives aquí tantos años, ¿no? Es la calle, ¿no? Quien domina la calle tiene una presencia en política muy importante, y quien no tiene presencia en las calles y tiene presencia en el Parlamento, la ve fea, porque tu presencia en el Parlamento está muy bonito, pero el que realmente puede cortar el abastecimiento de comida en una ciudad es la calle. El que puede cortar y paralizar el tráfico vehicular es la calle, ¿no? Entonces, cuando un partido político tiene el manejo de la calle como tiene el MAS o tuvo el MAS, es importante porque esos controlaban el Parlamento y controlaban la calle, ¿no? Ahora, Camacho controla pues la calle, pero de una diferente manera. En Bolivia lo histórico ha sido controlar la calle como la izquierda ha controlado, es decir, básicamente la paz con marchas, digamos, ¿no? Marchas de los profesores, marchas de los cocaleros, marchas de toda esta gente, ¿no? Y además una segunda fase posterior a la que te digo es ya el control del más de un territorio, ¿no? Que era el Chapare, ¿no? Entonces, los tipos controlaban el Chapare y paraban el país, pues, ¿no? Porque te bloquean el Chapare y no puede ir ni venir nadie, ni puede ir ni venir un kilo de carne, digamos, ¿no? Entonces, controlaban esa válvula que hay en el camino entre La Paz y Santa Cruz. Entonces, ese es un control de un territorio, digamos, pero es un territorio chico, ¿no? Pero controlaban y con eso te bloquean el país. ¿Tú te imaginas lo que es controlar el departamento de Santa Cruz? De Santa Cruz, sí. Claro. Y la verdad es que aquí, para controlar Santa Cruz, no necesitas pues ni de ti ni de mí. O sea, nosotros podemos oponernos y todo. Si ellos tienen la Unión Juvenil Cruceñista, que es la que realmente sale y bloquea las rotondas, hace paros cívicos, y esos no son pocos, tú conoces esta ciudad, ¿no? Son unos cuantos matones, pero hay, pues, ¿no? Que ponen bajo su poder las calles y bueno, todo lo que funciona aquí. Si Camacho tiene el manejo de Santa Cruz, tiene eso adicional. Él puede hacer aquí un paro cívico que lo va a lograr. Es decir, el día La que gente diga, hace caso. La gente hace caso. Cuando salen los que se llaman los de la Unión Cruceñista, la gente hace caso. Ah, ya está bien. No es como yo hago la comparación con lo que sucede en Chapare y Cochabamba, por los amigos por la gente que conozco allá. Se bloquean el Chapare y la gente en Cochabamba está enfurecida, no lo apoya. Claro, o sea, no están en el mismo sitio, pero, o sea, hago esa comparación. No es como acá, que puede que salgan unos cuantos, pero recibe el apoyo de la población en general, eso sí. Así es. Entonces, un tipo con ese poder tiene que estar en este momento festejando. Hoy día, 19 de septiembre, ¿no? Porque ese poder lo va a tener el Camacho. Eso es, casi automáticamente lo va a tener. Entonces, a ver, yo te hago una pregunta, perdón, y no sé si te estoy cortando, es una pregunta oportuna. Con lo que renunció Áñez, se supone que esos votos, como estás diciendo, que van para Camacho, en su gran mayoría. Sí. Entonces, ¿por qué la necesidad de estar atacándolo como lo está haciendo? Porque
yo creo que es otra cosa que Eh, para mí eh, no está mal. sí, sí, Para mí no está eso mal. ya me lo dijiste antes Sí, de grabar. yo creo que Pero, Camacho ha hecho un pero ¿de dónde cálculo. la hace bien? Porque si él quiere rescatar esos votos que eran pañas, entonces haciendo eso, atacando así, lo único que lograría, si hablamos de números, quizá de imagen, otra cosa, pero si lo que le importa al final son los números y obtener esos votos, lo va a espantar. Pero a ver, yo te voy a dar un ejemplo. Yo sé que es un mal ejemplo porque yo no tengo un universo, ¿no? Mm, Pero yo aquí funciono con un grupo de religión. ujú, Porque es bien difícil también hablar de Santa Cruz cuando tú interactúas en Santa Cruz, porque depende con qué Santa Cruz interactúas, digamos, ¿no? Hay muchas, es lo que no entiende mucha gente que no vive en Santa Cruz, ¿no? Y mucha gente que vive en Santa Cruz tampoco se da cuenta que aquí hay 2 millones de personas. Y ¿sabes qué? Hay por lo menos unas 4 Bolivias claramente definidas en Santa Cruz, ¿no? Pero importantes ujú, en número de gente, ¿no? Hay la Santa Cruz tradicional, ¿no? Esos son los WASPs cruceños, ¿no es cierto? Los blancos antiguos que están aquí desde que vino el ñuflo de Chávez en 1561. Ya, esos son uno. Que siempre han controlado Santa Cruz. Y esos son los descendientes de estos, son Camacho, etcétera, ¿no? Rubén Costas, esos son. Pero ujú. hay otro bolsón de la cruceñidad que es tremendamente grande, que estos no la admiten, pues creen que no existe, ¿no? Pero cuando hay votación se dan cuenta y dicen, oh, nos ganaron la elección. Son los masistas, pues, que en Ajá. realidad ese concepto en Santa Cruz no es político, es racial. El masismo son los indígenas que han venido del occidente aquí y que el día de la votación pues, son hartos, pues, ¿no? Y en la elección de 2014 ellos ganaron en Santa Cruz, ¿no? Y los del primer grupo no admiten, ¿no? Yo he tenido hartas discusiones, inclusive te aseguran, yo he tenido debates con gente de la política que te dicen, no han ganado, imagínate, esa cosa no necesitas probar, hay un resultado final, pero en debates a mí me lo han dicho en mi cara, no han ganado, nunca ha ganado el MAS aquí, me han dicho, es absurdo, pues, ¿no? Entonces, esa es otra Santa Cruz, con la Capaz cual, claro, los tradicionales no salen del cuarto anillo. por eso te digo. Y estos otros tienen también su bolsón, no te creas, tienen su bolsón y interactúan entre ellos, digamos, los masistas, digamos, ¿no? Luego tienes otro bolsón de menor tamaño, pero no despreciable, digamos, ¿no? Son los que han llegado de Occidente, pero no son indígenas, digamos, ¿no? Que están desparramados en las empresas, tienen empresas propias, son empleados, algunos son empleados públicos, pero es la gente de la clase media mestiza de Occidente que vive aquí, que no se alían con los cruceños de siempre, porque esos cruceños los odian, digamos, a estos, ¿no? Como fue. Tampoco se alían con los masistas, porque no son indígenas, ¿no? Ajá. Entonces, y son un grupo bien importante, es una Santa Cruz diferente, digamos, ¿no? Que son los que están por Urubó, por Equipetrol y dan vueltas y no tienen una voz política muy importante. En cambio, los masistas sí tienen, pero estos Ujú. no tienen, pero al rato de votar no se alinean tan fácilmente ni al uno ni al otro, digamos, ¿no? Yo creo que estos sí son los que votan aquí en Santa Cruz por Carlos Mesa, digamos, ¿no? En su mayoría. Y luego tienes un cuarto grupo que son los otros, digamos, ¿no? O sea, gente que ha venido de Sucre, que no se siente masista porque no es un indígena. Esos tampoco se sienten tan cómodos con los clase medieros de La Paz ni de Cochabamba. Ajá. Tiene una historia muy íntima con Santa Cruz, pero es una cosa rara. Los otros son los venianos, los pandinos, los tarijeños, todos esos que están varios, digamos, ¿no? Entonces, claro, pero es mucho menor también, ¿no? Hay mucha gente aquí que es extranjera y que vive en Santa Cruz. Y son también un grupo importante. No sé si muy grande electoralmente, pero están ahí, ¿no? Ujú. Eh, no sé, en su mayoría son gente, no, son latinoamericanos, digamos, son peruanos, argentinos que han venido aquí y están grupos, digamos, no es una persona aislada, son grupos, ¿no? Entonces, hay muchas Santa Cruces, pues, hay muchas Santa Cruces. Entonces, es complicado hablar de Santa Cruz y es complicado entender a Santa Cruz porque tiene una diversidad como verás, tiene una diversidad de votaciones. Pero
respondiendo a tu pregunta, esos decepcionados de la Giannini, yo no creo que eran, yo creo que más, ¿por qué no votaban esos originalmente por Camacho? Yo creo que por Camacho les caía mal, digamos, ¿no? Porque es agresivo, es así. Ajá. Entonces, era mejor la mujer, digamos. Pero ideológicamente son lo mismo. O sea, ideológicamente estamos hablando de la misma gente, ¿no es cierto? La tradición, los tradicionales cambas, digamos, ¿no? Sí. Entonces, esos tipos, ya no está Giannini, y yo, mi grupo ese de religión es de eso, es de ese contexto, ¿no? Esos son el grupo con el que yo me reúno en religión es ese contexto, son tradicionales cruceños, digamos, ¿no? Pero ya me han dicho, ¿no? Ahora ya sé, porque eran de Giannini ellos, porque son más tranquilos, pues, ¿no? Son tranquilos, son religiosos, pero ya no hay Giannini, van a votar por Camacho, digamos, ¿no? Pero lo que no van a hacer nunca esos es votar por Mesa, ni locos, ¿no? Porque ya no, pues, o sea, el año pasado lo hicieron por la fuerza, ahora ya no están dispuestos a hacerlo. Además, sienten una cosa adicional, sienten que Santa Cruz tiene poder político y ese es un sentimiento que les ha hecho dar Camacho. No te olvides que el año pasado en las elecciones de octubre Camacho no era candidato a nada y Santa Cruz tenía una muy mala representación, ¿no? En el candidato, claro, ¿no? Muy mala, o sea, no podían sentir nada con él, ni poder ni no poder. Ahora yo creo que ven poder de Santa Cruz con Camacho, ¿no? Aunque no les guste mucho, pero al final mi grupo va a votar, ya me lo han dicho en mi cara, me han dicho, ¿no? No, vamos a votar por Camacho, porque es el siguiente bueno, digamos, para ellos, ¿no? Entonces, por eso yo creo que va a haber esa migración. No será su candidato, pero es el segundo mejor para ellos. Entonces, la pregunta de por qué se arremete Camacho todavía cuando Áñez ni está en campaña, porque así es él. Y igual van a votar por él los igual que van a votan. votar. Él sabe eso, claro, él sabe eso, sí. Lo que pasa es que él quiere disasociarse de Janine Ya. por las connotaciones de corrupción de Janine. Entonces, él también sabe que a la gente le gusta oír eso, ¿no? Que yo no quiero estar con esa señora porque es una corrupta, bla, bla, bla. Entonces, se aleja de ella sabiendo que igual sus hijitos van a venir donde él, ¿no? Ese es un poco... Interesante. La verdad, a mí me sorprendió mucho su Sí, sí, reacción. sí. Sí, pero No tú solo la tienes... renuncia de ella, sino la de reacción que por parte de Camacho. Aunque ya Ah, sabemos cómo es su carácter, el tipo. O sea, claro, realmente yo me rascaba la cabeza y, pero ¿para qué? claro. Pero tú has dicho una cosa fuera de cámara que me parece importante que la vuelvas a decir, porque yo no tengo una respuesta a eso. ¿Por qué se ha ido ella? ¿No? Y me parece una buena pregunta, ¿no? Porque es difícil responder esa pregunta. ¿Por qué se ha ido, digamos, ¿no? O sea, como tú mismo especulabas, algo tenido que arreglar o con uno o con otro. Y la verdad es que está por qué se ha ido. Porque la verdad es que también si ella no se va y pierde con 4%, ¿cuál es la diferencia, digamos, no? Igual perdió, sí. Igual perdió, pues claro, ¿no? Entonces, ya no sé yo eso. Lo que sí sé es que esa tarde ha habido una pelea grande dentro del gobierno, me lo han comentado gente del gobierno, que se han peleado fuerte y que Murillo estaba muy enojado con todo ese grupo de gente que quería que ella se baje, ¿no? Y hay una cosa que puede responder a medias también. A ver. Samuel Doria Medina. El día antes de la bajada de Janine, yo vi un artículo que salió desapercibido porque era chiquitito, pero Samuel dijo un día antes, si se trata de apoyar la democracia porque está en riesgo por una victoria presunta del MAS, yo me puedo hacer un costado. Yo utilizó la primera persona. Y eso es muy peligroso, pues, porque ya tenemos la receta. Ya pasó el año pasado justamente con el partido de Rubén, ¿no? El candidato a la vicepresidencia de ese momento, un señor de Potosí, renunció y peor, Sí, pues cayó, sí. ¿no? Entonces, esa puede ser otra explicación, ¿ves? Porque si él tenía ya en la cabeza salirse, eso sí que la iba a precipitar a la Janine de cabeza a cero ya, así 0,1, digamos, ¿no? Y feo ya, pues, ¿no? Porque ya muy mal ambiente ahí.
puede ser que eso haya sido. Y puede ser que ya el Samuel la tenía clara, porque para Samuel sí, yo creo que es muy duro lo que ha pasado. Y yo creo que para Samuel sería más duro aún estar en la papeleta con su foto y recibir el 1% de la votación. Yo creo que eso sí le afecta a él mucho en lo personal. Porque él ha puesto muchos años a la política, mucho dinero a la política, sin réditos, ¿no? Ese tipo nunca ha tenido un balance positivo, siempre ha tenido un balance negativo. Así es. Entonces, yo también creo que él, en lo personal, en algún momento ha debido expresar que se quería ir. Y tal vez eso también la asustó a la mujer y dijo, pues este me va a dejar, ¿no? Y ahí ese es un desastre. Si eso era la realidad, es mejor lo que ha pasado. Porque se ve muy feo, pues, que el candidato a la presidencia de chao chao y de ahí se vaya de pique la candidatura al suelo, y es muy mal, ¿no? En fin, son especulaciones, pero bien que las toquemos. Y lo que tú dijiste, sí, me llamó la atención cuando dijiste por qué. Es verdad que es difícil responder eso. Y lo único que se me viene a la mente son estas cosas que pueden o no tener una incidencia, pero ocurrieron, ¿no? Ahora, sí, es complicado el tema de la Janine. Ahora, porque las encuestas ya no curioso. sirven. Ya no sirven las encuestas, pues, ¿no? Porque todas las encuestas eran en base a Janine, ¿no? Bueno, todo ese... hablando de eso, la encuesta que a mí me ha preocupado, siendo del grupo que no quiere que vuelvan más, es la última que salió en Unitel el domingo pasado, que le puso a Arce con el 40.3%, ¿cierto? Sí, de Y es la votos única válidos. encuesta, la única encuesta que le da un porcentaje tan alto, porque está muy... Las demás le ponen un 26, 30 ahí, pero ese 40 es clave, porque sabemos que con 40, por debajo de 40 la brecha puede ser de 10 o más puntos, igual se va a segunda vuelta, pero si es más de 40, entonces, y menos de 50, ya cambia mucho la cosa. Y eso que si Camacho jala esos votos o rescata los votos que eran para Áñez, entonces ya, como ya dijimos, le resta a Mesa, y si Arce realmente está por encima del 40, crea un panorama bastante preocupante. Claro, muy mal. Ajá. Porque la ley dice que si tú llegas a 40 y la distancia con el segundo tiene que ser más de 10 puntos. Ahí viene el problema, ¿no? Entonces, la encuesta del domingo tiene razón, era 40.20 algo, y el Mesa estaba en 27. Sí, por ahí. O sea, ya. Sí, entonces se daban las dos condiciones, ¿no? Este tenía 40 y la distancia era 13 puntos, entonces automáticamente presidente Arce, digamos. Y es verdad, ¿no? En la medida en que vaya creciendo Camacho y le quite votos y todos los votos de la Janine se vayan ahí, y bueno, el problema es que el otro sigue pues con 40, ¿no? Y vas bajándole al carro. En resumen, en una sola frase, los que más, si está celebrando Camacho en este momento, los que están más felices son los masistas. Los más beneficiados de la renuncia de Áñez a su candidatura son, para mí en este momento, los masistas. Mientras no haya un acuerdo, alianza u otra cosa, y eso pues preocupa. Ahora, eso lleva a otro escenario, otro tema que habías propuesto, y que me parece válido, interesante, y que hay que hablar de este temita, que es qué irá a pasar después del 18, cuando sepamos los resultados de las elecciones. Me mostraste una encuesta realizada, ahora sí lo pongo en pantalla esto. Sí, ponlo, porque en realidad no es una encuesta, es un estudio que han hecho los de la Fundación Federico Ebert, que ellos entrevistan a un número de líderes de opinión. Creo que son 128, no estoy tan seguro. 118. No, Ajá. 118. Aquí lo voy a subir y te cedo la palabra. ¿Ya? ¿Lo estás viendo? Sí. Ah, no, todavía no. Ahora sí lo veo. Sí, ahora voy a acá. Escucha, esto me está... Ya.
ahí te indica el universo y demás. Dale, Correcto. y de ahí Son pasamos a las 118. preguntas claves. Ya, está bien. Ahí dice que el universo es un grupo selecto, ¿no? Son 118 personas y que estos 108 personas son políticos, analistas, periodistas y especialistas en diferentes ámbitos. Eso es importante porque no estás entrevistando al pueblo, digamos, estás entrevistando a una capa privilegiada, digamos, de la sociedad boliviana, que son los que opinan, ¿no? Los que opinan, los que analizan, los periodistas que están muy bien informados y especialistas. Entonces, eso es lo que ha hecho esta fundación. Ha entrevistado a 118 personas y han llamado a estos y les han hecho todas una serie de preguntas que las vamos a ver, algunas de ellas ahorita. Y esta es la tercera que han hecho, porque hay dos previas, digamos, ¿no? Esta es la tercera, la última, y Pero esta es la de bueno, agosto. reciente, de hace un mes. Recién, Ajá. sí, del 1 al 16 de agosto, sí. Ya, ahora Entonces, vamos, perdón. ahora vamos a los números, ¿está bien? Sí, a las preguntas claves, que sobre algo que nos debería de preocupar un poco, la posibilidad de un desconocimiento, sea de un lado o del otro, de los resultados de las elecciones. Que hay mucha gente que habla que el día después, o sea, si hablamos de lo que pasó hace pocas semanas con los bloqueos y el caos de que no llegaba oxígeno, etcétera, etcétera, que se resolvió, gracias a Dios. Bueno, ahora estamos tranquilos hasta el 18, porque cuando el MAS pierda, según los que creen que va a perder el 18, olvídense, volvemos a la inestabilidad, que los problemas de los bloqueos y ta, 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 ta. Y pues yo creo que sí es una preocupación válida, ¿no? Y un escenario muy posible. También por el otro lado, lo que sí me llama la atención aquí es que también viene el otro lado, que si el MAS logra ganar en primera vuelta, hablando de esta última encuesta que le ponen 40.3% a, o sea, según esa encuesta de que salió un Intel del domingo pasado, que le da las condiciones para que Arce gane en primera vuelta, que también hay quienes creen que puede haber una inestabilidad pues problemas, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahí te lo dejo. Aquí Ya, tenemos esto de los factores de riesgo en la jornada, que no lo veo, no veo nada muy llamativo aquí, ¿no? excepto el Eh, último. El último, este sí, pero último, ajá, hechos de claro, violencia, perdón. claro, porque la gente, a ver, analizando los colores, digamos, ¿no? Ujú. 5 es más grave, ¿no? Más grave Ajá. probabilidad, sí. El 4 es menos grave, el 3 es neutro, el 2 es mucho menos grave y el 1 es no grave, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, lo que tenemos que buscar es el 5, pues el color este El medio 4 y 5, que es una mayoría, ¿no? es una mayoría. Entonces, cuando tú ves este último, dice hechos de violencia luego de la difusión de resultados preliminares, aquí ya es preocupante, pues, ¿no? Ujú. Porque entre el 4 y el 5 estamos con más de la mitad, ¿no? Lo que tú decías. Ujú. Entonces, estos 118 líderes ven que después de la difusión de los resultados puede haber un problema serio en Bolivia. Eso opinan ellos, por lo menos. En los demás temas, no tanto, porque hablan de fallos en la transmisión de Ujú. resultados o en el sistema de cómputo, más o menos, digamos, ¿no? Hechos de violencia durante la jornada electoral, no se ve con claridad que había un problema. Problemas en las listas o votantes. Aquí hay una pregunta que no les hacen a ellos, pero que yo la incluiría. Ese último punto que ellos ven en este slide antes, ya habla del conteo después de las elecciones, ¿no? El Ajá. conteo, claro. Pero yo creo que hay una fase antes de las elecciones y es seguramente la última semana, ¿no? Pero antes de las elecciones. Yo creo que en línea con lo que dice este último punto, si estos sectores radicales ven que va a haber una victoria clarísima del MAS en primera vuelta, pueden inclusive tender a que no hayan elecciones. Y yo creo que los sectores radicales de la derecha cruceña ya lo han anunciado, ¿no?
Ya, ellos ¿qué han dicho? Han dicho no van a haber elecciones en Santa Cruz. Entonces, imagínate tú, ¿no? Porque no necesitas paralizar todo el país otra vez, ¿no? Si la Unión Juvenil Cruceñista y el Comité Cívico deciden que no va a haber elecciones en Bolivia porque el MAS va a ganar en primera vuelta y además lo van a acompañar con argumentos, van a decir porque el padrón electoral está viciado, Sí, o sea, porque ya lo han ido armando, ¿no? vaya la unidad armando, pues entonces el día que vean ese peligro antes de las elecciones, yo veo que también puede ocurrir. Que digan, no van a haber elecciones en Santa Cruz el 18, punto. Y ahí estamos listos, ¿no? Porque no habría. Interesante observación. Y pues, Claro, no, bueno, eso es uno. Luego, la pregunta 16, sensación de fraude. Dice, pensando en las elecciones del 18 de octubre, ¿usted cree que habrá fraude? Ya, el 66% creen que no, 66,4%. Y el 11,2% creen que sí. Evidentemente, son pocos los que piensan que va a haber fraude. yo Pero ahí hay un lo veo montón. difícil. Sí, hay un montón que dicen que no va a haber fraude, dicen que no saben, digamos, ¿no? Y ¿sabes qué? Esto no es pues cualquier ignorante que dice no sabe. Estos son 22% de los 118 líderes de opinión. No saben si va a haber fraude o no va a haber fraude. Estamos hablando de 25 personas, o sea, más o menos, no he hecho los números exactos, pero el 22% de 118 gente que está todo el tiempo hablando de política, dudan, o sea, no están seguros, ¿no? Sí, No bueno, están seguros. lo que hay que tomar en cuenta es que en la parte logística de llevar a cabo una elección, los actores son, son nuevos, pues. Ajá, Son nuevos. Lo que más me preocuparía a mí es la falta de experiencia. Y que claro. por alguna falla en la logística, eh, que digan, ah, no, eso es fraude, ha sido intencional y ta, ta, ta. Pero bueno, Así es. es la Entonces, sensación. Siguiendo ellos con ese van, tema. ¿Perdón? ellos van y averiguan la sensación de fraude, o sea, de ese 11% que pensaban que iba a ser fraude, Ujú. dicen a quienes Así. respondieron que sí, en la pregunta anterior, ¿qué tipo de fraude cree que habrá? Y que selecciones más de una casilla si piensas. Entonces Ujú. dice, el que más es fraude estructural, ya ves, el 58% de estos encuestados preguntados dicen que el fraude es estructural. El fraude estructural me imagino que incluye el padrón electoral viciado, la distribución de los escaños, es decir, todo lo que está inherente al sistema, ¿no? No es que ese día van a fabricar votos, sino que es estructural el fraude, ¿no? Este es un mal dato porque está apuntando contra el Tribunal Electoral. A eso voy. Ujú. Cuando dicen el fraude es estructural, quiere decir que el Tribunal Supremo Electoral está administrando unas elecciones con una estructura fraudulenta. Entonces, en el fondo le están dando la culpa al Tribunal Supremo Electoral. Y eso es terrible. En esto entraría el tema de lo que el Tribunal Electoral no hizo nada con el tema Exacto. de la infracción de Arce de Catacora. Exacto, también, exactamente. Ahí tendría Todo que eso. entrar eso. Sí, va a entrar todo eso, va a entrar ahí. Pero ves, peligroso ya. Entonces van a la siguiente pregunta, que es aceptación de resultados. Dice, si el candidato presidencial del MAS es elegido presidente en las próximas elecciones, ¿qué cree usted que harán los siguientes actores? Dice. Entonces, otra vez, el color verde aceptarán los resultados, color azul desconocerán los resultados y el amarillo, como siempre, no sabe. Entonces, dice, ¿qué harán los comités cívicos? Claramente los comités cívicos, dice, desconocerán los resultados. Terrible. Porque además aquí hay un manipuleo, ¿no? No manipuleo malintencionado, sino que es más bien intencionado. Cuando dicen comités cívicos, están hablando de un comité cívico, no están hablando del comité cívico de Tarija ni de De Oruro, Santa Cruz, sí. están hablando del comité cívico de Santa Cruz, claro, Ajá. ¿no? Entonces, está clarísimo que esos 118 piensan, el 75% piensan que van a desconocer. O sea, le tienen miedo al Comité Cívico de Santa Cruz, ¿no? Esa cantidad de gente. Bueno, todo lo Entonces, que es mayoría azul, en realidad se trata del oriente de Santa Cruz claro, y claro, eh, claro, exactamente, ¿no? Entonces, aquí también dice el siguiente es,
¿Qué hará el gobierno de Áñez y Juntos? Desconocerán, digamos, ¿no? ¿Qué hará Carlos Mesa? Aceptará. ¿Qué hará Luis Fernando Camacho? Desconocerá. Entonces, sí, todo lo que es azul es eso. Es Camacho, Comité Cívico y el propio gobierno, ¿no? Entonces, delicado, muy delicado. Y luego la aceptación de resultados, ¿no? Dice, si por el contrario algún candidato opositor al MAS es elegido a la presidencia, ¿qué cree usted que harán el MAS y las organizaciones sociales afines? Casi el 54% dicen desconocerán los resultados y el 34% aceptarán. O sea, otra vez el otro lado de la medalla, ¿no? Lo que me sorprende es que no haya sido más en este caso, lo que Ajá, creen que van a reconocer. Porque bueno, eh, claro. es, Pero sí, todos estos datos nacen de un dato, ¿no? Que es, hay un 11% de la gente que cree que va a haber un problema, ¿no? Y ese 11% ya responde así. Que es, yo creo que es menor la probabilidad, pero la verdad, yo creo que si el MAS gana en primera vuelta, yo creo que esto es muy probable que ocurra, ¿no? Yo creo que el Comité Cívico de Santa Cruz y obviamente Camacho y seguramente fuerzas del gobierno, del partido del gobierno, van a estar en la vía de desconocer, va a haber un problema muy grande, ¿no? Y por otro lado, si el MAS pierde de una manera estrepitosa, yo también creo que va a haber un problema, ¿no? En ambos escenarios veo un problema en Bolivia. Esperemos que no, esperemos que eso no ocurra, pero yo creo que la sociedad tiene que hacer un esfuerzo para darse cuenta de que este es un escenario y sobre todo estos líderes de opinión, ¿no? Y el Tribunal Supremo Electoral no tiene que hacer una campaña, porque yo también veo, no sé si tú has visto, a ver, este es un buen tema de observación. ¿Esto lo voy El quitando? tribunal, Perdón. sí, el Tribunal Supremo Electoral está haciendo algún esfuerzo para aclarar que el padrón es un buen padrón y que la distribución de escaños no es mala. Yo por lo menos no encuentro que hacen un trabajo en ese sentido. No sé si tú lo encuentras, yo no lo percibo. Algo vi recientemente, pero no te Ajá, puedo hablar específicamente. claro, Alguito, justamente lo que estás comentando, sí vi alguito, pero no. claro. Es que yo estoy de acuerdo contigo. Yo escuché ayer, cuando estaba escuchando radio en el auto, hacen no sé si es un jingle, pero es una aclaración por radio. Dicen, no, que el padrón es un buen padrón, así. Pero yo pues no creo en ese tipo de propaganda, porque esa es propaganda, pues claramente es propaganda, ¿no? Tengo la impresión de que para desvirtuar al Comité Cívico de Santa Cruz, el tribunal tiene que hacer mucho más que eso, digamos, ¿no? Yo creo que el tribunal, no sé si se puede, Paul, pero yo creo que el tribunal debería invitarlos y decirles, tienen ustedes la puerta abierta para Para hacer demostrarme como una. que ese padrón está mal. Ajá. No, pasen, aquí la puerta está abiertísima, pasen. ¿A qué hora y qué día quieren venir, digamos, ¿no? Pero primero yo les haría una reunión y les diría, a ver, ¿por qué yo estoy aseverando que no hay un padrón malo, ¿no? ¿Cuánta gente se ha inhabilitado desde el año pasado? ¿Cuántos han sido sacados del padrón porque se murieron de verdad? Porque estaban en doble registro, todo eso yo les mostraría. Y aquí se ha sacado a toda esta gente porque estaba mal. Y ahora tenemos un padrón, sin duda, es un buen padrón, no podrían cuestionar ustedes. Y si tienen alguna duda, yo los invito a venir mañana a las 3 de la tarde y tienen la puerta abierta y hacer las preguntas que quieran a los técnicos, entrar a los computadores que quieren y revisar. ¿Y sabes qué? Deberían darles el padrón. Eso es otra cosa. Eso es lo que tienen que hacer. Y te digo una cosa, lo que te estoy diciendo no es de otro planeta. Antes se nos entregaba el padrón a los partidos políticos. Así Sí. hacíamos campaña. Yo me acuerdo, porque como yo hacía campaña, entonces a mí me daban el padrón de lo que me correspondía. Entonces yo recibía el padrón de mi barrio y de unos cuantos barrios más alrededor, pero yo sabía exactamente
quién votaba. Entonces, Ajá. no hacía campaña al fósforo, digamos, ¿no? Ah, Iba y se ve votaba la la parte puerta. demográfica de qué edades son, Claro, cosas sabía así. todo yo. Ajá. Claro, porque nos daban el padrón. Ese es un muy buen punto. Ahorita y esto no es nuevo, digamos, en Bolivia. Lo que pasa es que el MAS erradicó esa vieja tradición, porque antes se les entregaba a los partidos y los partidos hacían campaña con el padrón, ¿no? Entonces, yo creo que eso debe ocurrir. Yo creo que eso debe ocurrir. Entonces, despejas esas habladurías del padrón. Ujú, O si encuentran que realmente está mal el padrón, pues está mal el padrón, digamos, ¿no? A tiempo lo hemos visto, digamos, ¿no? ujú. Pero yo creo que si en este momento el tribunal está convencido de que el padrón es bueno, entonces tiene que tener la valentía de entregarlo el padrón a los partidos políticos y al Comité Cívico de Santa Cruz, que tanto miedo le tienen en estas encuestas, que les entreguen y les digan, señores, ustedes verifiquen y avísenme, tienen 3 días para avisarme. Mm. Y ahí empezarán los tipos a trabajar, ¿no? Claro, pero es que no hay otra, ¿no? Yo eso Ajá. lo veo clarísimo, ¿no? Y el tema el otro tema es un tema bobo, pero sigue dando vueltas, ¿no? El tema de que el sistema boliviano te está eligiendo, está ponderando más al campo que a las ciudades en la elección de diputados. Yo no he hecho yo la prueba, pero yo creo en ese señor, en el periodista ese que hizo un estudio, creo que ha escrito como un libro de eso, una cosa bien completa, ¿no? Peñaranda, ¿no? Ujú. Y, porque Peñaranda es un periodista bien conocido aquí, bien, con mucha credibilidad, ¿no? Y él ha hecho un estudio y ha llegado a la conclusión de que no existe tal cosa. Y Peñaranda no puede ser sospechoso de masismo nunca, ¿no? Peñaranda ha sido un enemigo de los masistas de siempre, ha escrito Ujú. un libro contra los masistas, indicando que el MAS controlaba los medios de comunicación, aunque no fueran suyos, digamos, ¿no? Y hace toda Ajá. una tesis sobre eso. Entonces, no, pues Peñaranda no es un tipo sospechoso de ayudar a Evo Morales para nada del mundo. Y él es el que hace el estudio y concluye de que es mentira eso, de que se distribuyen los escaños en favor del campo de una manera groseramente Ajá. mayor, ¿no? Entonces, yo creo que esas cosas no está bien como está manejando el tribunal. Yo también, igual que tú, he escuchado en la radio, pero no, pues con eso no convence a nadie. Al contrario, ¿no? Si empiezas a hacer un jingle en la radio y dices, el padrón está bien, tiririri, el padrón no tiene problemas, tiririri, el padrón debe tener algún problema, ¿no? ¿Por qué están diciendo esas cosas así? Hagamos una cosa seria, digamos, ¿no? Claro. Entonces, yo sí creo que el tribunal tiene que ser más profundo en esto, ¿no? Y una cosa que también debe el tribunal para tener credibilidad, porque si no, no va a tener credibilidad, es hacer algo que no está en sus manos, pero tiene que hacer todo lo posible para hacerlo. Tiene que resolver la demanda contra el MAS, la demanda del tema de la personalidad jurídica del MAS. Tiene que resolver eso. Eso Sí, es lo sí. honesto. ¿Ah? Sí, no, porque ese tema quedó en el aire y Claro, no es una pequeñez, dije, no es que una quede así. pequeña. Eso tiene que resolverse, eso le quita credibilidad al tribunal. En la medida que no resuelve y llega el 18 y no lo resuelven, no, pues, ahí sí yo más saldría con el Comité Cívico de Santa Cruz, ¿no? Ujú. Yo soy contrario al Comité Cívico, yo saldría con ellos y diría, este tipo es un engañador, ¿no? Porque este era un tema que pierde credibilidad el tribunal. Entonces, eso también tiene que resolverse. Yo sé que no está en sus manos, porque ahorita no pueden resolver porque están esperando un fallo del Tribunal Constitucional. Ujú. Pero en Bolivia, cuando no está en tus manos, es fácil. Tienes que tomar un avión, llegas a Sucre, lo convocas a los periodistas, te vas al Tribunal Constitucional y dices, estoy viniendo porque estos señores deben a Bolivia un fallo. No me Ujú. deben a mí, le deben a ustedes, y a usted y a usted, a todos les deben un fallo. Así que venía a reclamar para que fallen. Y ahí le tires todo el Ajá. peso al tribunal. Pero tiene que haber eso, no puede no haber. Ese fallo tiene que existir para positivo o para negativo, pero tiene que, porque ahí va a ganar credibilidad el presidente del tribunal. Ya sea que le quite no creo que le van a quitar, que le quite, pero no tiene sentido, ya lo hemos hablado. El día que le quite la presión jurídica al MAS va a tener pues credibilidad, o el día que le digan no puedo quitarla, porque esta ley es inconstitucional, aquí están las razones, no puedo quitarla, bueno, punto. Ya pues, ya enfrentó el problema, ¿no? Ujú.
Pero cuando eres un tipo así, no sé cómo se dice eso en castellano. Wishy-washy. Claro, eso sí, es Vacilón, wishy-washy. que se vacila. Claro, que no sabes, no, la gente no te cree, pues, ¿no? Es Ujú. wishy-washy, pues, ¿no? Los wishy-washy no se les cree nada, ¿no? Georgie Porgy, no, es así son, pues, no, claro, tiene que decir, un señor como este tiene que decir claramente culpable, no culpable, digamos, ¿no? Y Ah, ahí gana credibilidad, ya sea para bien o para mal, pero gana credibilidad, ¿no? Entonces, eso me parece a mí. Es un tema fascinante. El Tribunal Supremo Electoral tiene una tarea gigantesca en su espalda. Ellos lo saben, pero no sé si lo están abordando bien. Ese es el tema, ¿no? Lo saben porque vienen de un desastre, de una calamidad ujú, electoral, ¿no? Vienen de haber anulado una elección, que además la anulación está en entredicho, ¿no? Porque ujú. has visto los tipos en Harvard, los tipos, no sé, en MIT, todo el mundo dice que no, que eso no había fraude, y la OEA se enfrenta con MIT y con Harvard. Está bien difícil que le ganen, ¿no? Porque esos tipos tienen credibilidad, pues, ¿no? Mm. Entonces, hay un problema ahí, y el tribunal se carga, hasta eso se carga. Yo sé que es un poco lejano, porque no le puedes culpar a Salvador Romero de lo que ha pasado el año Sí. pasado. Pero hasta de eso le van a culpar, porque van a decir que estos no han ayudado en el juicio contra con el juicio del fraude, Ujú. porque se han hecho a los locos y han mirado a otro lado. Entonces, hasta eso es culpa, pues. O sea, tienen que limpiar todo su currículum en 28 días que quedan. Sí, que era poco tiempo. Sí, queda, pero tienen que hacer un esfuerzo Tiene que grande. ponerse la pila, ¿eh? Tienen que ponerse las pilas para que salga bien lo que la preocupación que han demostrado esos 118 personajes entrevistados, ¿no? Que entre otras palabras, a mí me parece que está en lo correcto. Si bien es remoto, no, tal vez no es buena la palabra. Si bien es poco probable, pero existe pues la probabilidad. Mm. Esos 18 tipos al final son gentes cuya profesión es andar opinando de política, ¿no? Ujú. Entonces, algo sabrán del asunto. Son 118 tipos que están mirando la política todo el día, en todo el país también, ¿no? No solamente Santa Sí, Cruz, es claro. en La Paz, aquí. Entonces, yo creo que hay algo de verdad ahí. Entonces, el tribunal tiene que cuidarse de eso, no, no quepa duda. Bueno, Eso es. ahí lo dejamos por hoy. Ahí lo dejamos. Ahí está bien. Ya. Muy bien. Me Un, parece un, que... un agradecimiento a vos, Ernesto. Siempre un placer a todos que A nos todos. escuchan, nos ven y que se sigan cuidando, ¿eh? Hasta la Así próxima. es. No, como siempre, gracias a ti por plantear los temas de mayor importancia de la semana, analizarlos y discutirlos, y a los que nos siguen por seguirnos, porque perseveramos, y perseveramos en inglés y perseveramos en español, Así es. lo cual es una perseveración estéreo, caracteres, ¿no? Doble. En doble. Así que la próxima semana vamos a perseverar en inglés. Que tengas una buena semana entonces. Gracias. Y Hasta la todos los próxima. amigos, lo mismo. Sí, hasta la próxima. Chao, chao.